Como mola entrar así, de verdad, que gusto da. Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de esta serie de podcasts que, bueno, nos ha dado por llamarle los 7 podcasts para escuchar 1001 noches. Hoy queremos conocer a jóvenes almanseños que, en un momento dado, y sin saber por qué exactamente, decidieron enrolarse en las filas de un partido político para defender y explicar sus ideas sobre cómo debe ser la sociedad, en este caso almanseña. Decía el escritor y predicador francés Jacques Benin Bouchet: la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y la gente que no quiere salir. Y aunque ahora mismo serán nuestros invitados quienes nos cuenten cuál es su visión sobre lo que es la política, yo debo decir que en mi afán por encontrar citas de personajes célebres, esas famosas citas que utilizo casi siempre en todos mis speech, pues me ha sido muy complicado encontrar alguna que sea más o menos amable sobre los políticos. Resulta, la verdad, que difícil hacerlo. También intentaremos explicar luego el por qué ocurre esto. Hoy hablamos de juventud y de política. Para ello, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar con jóvenes políticos de nuestra ciudad y, como decía el filósofo de la antigua Grecia, Aristóteles, el hombre es un animal político, algunos más animales que otros, debo de añadir yo. Y es muy posible que eso sea así, porque al final yo no sé si todo es política, pero sí es verdad que la política está en todo. Un aplauso, por favor. Bueno, dicho todo esto, vamos ya a entrar en el podcast. Vamos a presentar a quienes nos van a acompañar hoy en esta tertulia que vamos a mantener sobre jóvenes y política. Primero, a quien me va a acompañar aquí en las labores de conducir lo que va a ser este podcast, que es Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y bueno, y ahora ya vamos a presentar, a mi derecha tengo a Benjamín Calero. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y tengo también a Israel Rico. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Ambos representantes del Partido Popular, en esta ocasión en la oposición. Y tenemos a dos representantes del equipo de gobierno, además, no son solo del PSOE, sino que además tienen cargo de concejales, concejales con cargo, mejor dicho, en nuestro ayuntamiento. Aquí tenemos a Javier Bosch. ¿Qué tal, Javier? Encantado, buenas noches. Y a Belén Tercero. Belén, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, un placer teneros a todos aquí. Yo sí que me gustaría pediros, y sé que lo vais a hacer, pero os lo recuerdo, que queremos hablar de juventud y política. No vamos a convertir esto en un debate o en un, ¿sabes?, en una, ¿cómo diría yo?, en un pequeño meeting de pre-campaña electoral. Vamos a intentar hablar de lo que es la política para la juventud y la juventud para la política, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, y como ya os he presentado, cuando hablamos de políticos, pocos sitios mejores, la verdad, para hablar de política, pues que este sitio, ¿no?, que el salón de actos, el salón de plenos del Ayuntamiento de Almansa, presidido por ese cuadro de la batalla de Almansa que tengo a mis espaldas. Y bueno, yo creo que ya una vez he presentado lo que va a ser el podcast, ya creo que debemos empezar a entrar a fondo en él. Yo lo primero que os preguntaría a todos, para que vayáis contestando por el turno que queráis vosotros, es qué es para cada uno de vosotros la política y qué significa ser político. Bueno, pues... Mira, Benjamín, porque lo estaba peinando él, básicamente. Para mí la política básicamente es una forma de ayudar a los demás. Y yo entiendo que desde un puesto público en el cual tienes la responsabilidad de desempeñar unas funciones públicas, pues es el mejor sitio donde tú vas a enfrentarte a los problemas reales que tiene la ciudadanía y que por eso vas a ser útil a la hora de resolver determinados problemas. Es así como lo vi desde pequeño y es así el por qué, conforme he ido creciendo, pues al final ese sueño y esa ilusión de desempeñar un cargo público, como es el de ser concejal, pues me llevaba a tener ese interés. Y al final, pues es cierto que cuando estás desempeñando este cargo, ves que efectivamente es así, que ser concejal para mí es, o ser político, que era la pregunta, es la mejor manera en la que puedes ayudar a los demás, sobre todo pues desempeñando este cargo. Israel. Pues yo la verdad es que desde muy pequeño tenía la inquietud, tenía siempre, me gustaba ver las noticias políticas, me gustaba, o sea, algo inexplicable en un niño a lo mejor de 7, 8 años. Sí, y el uno también. Me conocía los resultados electorales de las distintas elecciones que se producían, era un poquito friki del tema. Y la verdad es que, como te digo, desde muy pequeño tenía esa iniciativa política. Luego ya, conforme va pasando el tiempo, va creciendo,
bueno, pues te vas formándote un poquito y ya te va entrando, ya pues te vas para un sitio para otro, porque yo he tenido la suerte de que en mi familia no había una dirección ideológica de ningún tipo, porque tenía a mi madre, que era más cercana a Izquierda Unida o a Nueva Izquierda, que encabezaba Valmorisco, mi padre, que era muy del CDS, de Pepe Collado, de aquí en Almansa, o de la UCD de Adolfo Suárez. Y bueno, pues ahí poco a poco iba viendo cosas y yo iba cogiendo, y al final tiré por el Partido Popular, porque era el partido pues que en ese momento, para mí, y hoy por hoy, para mí reunía todo aquello en lo que yo creía, en lo que yo pensaba, aunque evidentemente, como yo creo que nos pasa a todos los que estamos en esta mesa, siempre hay matices dentro del propio partido en los que a veces nos hacen un poquito discrepar, pero ideológicamente pues yo tiré al final por el partido, y sobre todo siempre lo que me ha apasionado es trabajar por mi ciudad, por cambiar todo aquello que no me gustaba de mi ciudad y que creía que podía ser mejor, y esa fue un poco lo que me llevó a meterme en política, y como te digo, sobre todo lo que más me ha gustado, y he tenido la fortuna de trabajar en distintos ámbitos políticos, es la política local. El de las toses es Javier Así Bosch. vamos a dejarle que... Así mientras hablo no toso. No, claro, mientras hablas no toses y hablas por si acaso luego te ahogas. Exactamente. Es un buen procedimiento. Bueno, yo creo que, además de lo decía, ya que has citado a Aristóteles, pues yo que soy medio filósofo, o me lo creo, decía Aristóteles que somos animales políticos, y yo creo que Sócrates, maestro de Platón, maestro de Aristóteles, diría, bueno, sí, pero ¿qué es la política? Y yo creo que ahí nos llevan además, espero que este podcast no llegue a ningún país anglosajón. Mira la bandera que tenemos. Porque me podrán reñir entonces, pero los ingleses, que tienen un léxico bastante menos rico, si se permite esa expresión, que el español, ahí, el castellano, ahí en cambio nos llevan bastante ventaja, porque los ingleses utilizan palabras distintas para dirigirse a las políticas públicas, a la política como concepto general y al cargo político como concepto personal, ¿no? Y los antiguos griegos eran todavía mejores, porque sabían lo que era no ser político. Es decir, tenían un concepto residual de qué era no ser político, que era el idiota, idiotes, que era aquel que solo se inmiscuía en asuntos de carácter privado, solo asuntos que le iban con él, ¿no? Luego ya poco a poco todo el mundo se fue dando cuenta que lo público también alcanza lo privado, y que por lo tanto la participación en la vida pública, en lo que ocurre a tu alrededor, tiene efectos no solo sobre tus familiares, sobre tus amigos, sino también en tu vida privada, y por extensión pues en toda la población. Y yo creo que político no soy yo soy un cargo político. Política pública es aquello que se escribe en el BOE, que se publica y tiene unos efectos sobre la sociedad. Pero políticos somos todos. Políticos son estos chavales de rado pa' colo, gestionando una subvención, actuando en infraestructuras municipales que utiliza toda la población, o haciendo un podcast que va a escuchar todo aquel que quiera sobre este tema, otros que se han tenido en cuenta y otros que vendrán. Por lo tanto, político es aquel que no se queda solo en una madriguera esperando ver la vida pasar, sino que comparte con todo el mundo, precisamente en esa reflexión, lo que decía Aristóteles: somos animales sociales, vivimos en sociedad. No nos podemos comprar cada uno una isla, tener unas reglas individuales para cada uno de nosotros, sino que tenemos que compartir, que esa expresión me encanta, el espacio público compartido. Y hay que trazar unas reglas para vivir en sociedad. Y trazar esas reglas, participar en la vida pública, es ser político. Yo, desde luego, sosteniendo aquello que también en un periodo que no se repetirá seguro, decían que era el problema de la política, es que si no la haces, si no participas, te la hacen. Y seguro que es mejor participar, y que sea más plural y que sea más participativo por todo el mundo, que tener un concepto muy reduccionista de que la política es lo que hace el cargo político. No, seguro que separar esas dos cosas nos ayuda, primero, a humanizar a los políticos, que somos personas, la mayoría, personas normales, extraordinariamente ordinarios, y después pues separar la persona del personaje para decir, bueno, yo puedo tener unas ideas, pero lo decía Israel, lo comparto totalmente. Y yo pongo una metáfora siempre, que es el metro. Con carácter general, uno no vive al lado de una parada de metro. ¿Qué le queda? Bueno, pues le queda acudir a la parada de metro más cercana, más próxima a sus ideas, más próxima a su casa. Por lo tanto, pues los partidos políticos son medios en los que montarnos durante el tiempo que consideremos para alcanzar fines, ¿no? Y la política, cuando se transforma en un fin en sí mismo, es un problema, pero desde luego cuando se pone al servicio de que todos circulemos hacia conseguir cosas para
la sociedad, pues es lo que a mí me provocó meterme en política. Yo estoy convencido que todos los que están aquí, aunque no tengan un cargo en un partido, aunque no tengan un cargo político, son políticos porque participan en la vida pública. Entonces todos los que están aquí, ninguno es idiota. Ninguno es idiota. No, es que me lo había dejado botando, te iba a cortar para contar un chiste o para hacer un chiste, de esperar que, igual que dices que, bueno, pues que al final todos somos políticos, que todo el mundo es político y solo los idiotas son los que están un poco apartados. Yo te iba a decir, y espero que ningún idiota se meta en política, aunque también es complicado. También los hay. También hay gente que participa en la vida pública solo pensando en sus asuntos propios. Bueno, de momento hemos visto que, y antes de que intervengas, Belén, hemos visto que Javier Bosch ya ha hecho el primer acercamiento a Israel, ha dicho que está completamente de acuerdo. Así que hasta aquí este programa. Belén, sí, bueno, yo creo que muchas veces estamos más de acuerdo en muchas cosas de las que parece. Lo que pasa es que siempre se visibilizan más los desacuerdos, eso es cierto. Yo, desde mi experiencia personal, mi conexión con la política yo creo que ni la recuerdo, porque he nacido en una familia ligada directamente al Partido Socialista. Mis abuelos fueron fundadores del Partido Socialista, han estado toda la vida. Y yo entiendo la política como me la han enseñado. Como decíais, yo creo que es una parte de tu vida en la que tú intentas hacer, aquí en la política de pisar tierra, cuando hablamos de pisar tierra hablamos de política municipal, de política local, intentar hacer cosas que desde tu punto de vista, porque a lo mejor tu punto de vista no puede ser que compartan otras personas, pero desde tu punto de vista crees que son las mejores y lo mejor que puedes hacer por mejorar la condición de vida de los ciudadanos y ciudadanas de tu pueblo, de los chavales, de los niños pequeños, de las mujeres en general, en una esfera, digamos, local. Entonces yo la entiendo, como dice Javi, yo la entiendo como, además creo que debe de ser un medio, no un fin, porque cuando se convierte en un fin en el que ahí amarrarte y anquilosarte se convierte en un problema. Entonces yo creo que siempre hay que tener un plan B al que volver, porque la política debe de ser un camino que tú vas andando, que vas intentando hacer cosas buenas para tu pueblo en este caso. Y hay que saber también cuándo decir hasta aquí o cuándo decir dejar paso a otras personas. Yo creo que es importante por eso también que haya gente joven en política, porque aportamos puntos de vista diferentes. Al final, como decía también Israel, los partidos políticos son entidades muy amplias en las que hay puntos de vista muy diversos, en las que hay muchas generaciones también representadas y por supuesto hay puntos de vista que no son intergeneracionales, que aportamos esa frescura o esa visión. ¿Quién va a aportar mejor los problemas o la visión de lo que le afecta a los jóvenes, a las jóvenes, lo que les preocupa, cuáles son las dificultades económicas que tienen para acceder a una vivienda, por ejemplo, etcétera, que personas jóvenes? Entonces, por eso yo creo que es muy importante que las personas jóvenes, como me considero y nos consideramos, formen parte de la política, como digo, de la política de pisar tierra, que para mí es, diría, la más importante. Presentados ya todos vosotros, a partir de aquí ya, bueno, ya me gustaría formar una tertulia, ¿no? Que intervengáis cuando estiméis oportuno intervenir, siempre evidentemente respetando el turno del compañero, pero en cualquier caso, como digo, en cualquier momento podéis intervenir y tomar la palabra. Alba, ¿qué te parece? ¿Cómo va la cosa? ¿Ha empezado bien? Sí. Bueno, habrá que decir que llevo un micrófono porque además de que ella va a participar lógicamente en esta tertulia, va a estar, sobre todo va a estar echando un capote a mí, que soy un poquito torpe para estas cosas, va a estar también con el micrófono porque si alguien del público, y os lo digo ya, si alguno de vosotros queréis hacer una pregunta, queréis intervenir, queréis dar una opinión, tenéis el micrófono para lo que queráis. Este muchacho ha dicho que no, pero igual luego es que no, sí. ha dicho luego. Sí, no, yo estoy muy contenta. Al final yo sé que si no hubiera estado hoy aquí, estaría allí, porque creo que de todos los podcasts que hemos hecho y que estamos haciendo, a mí este es uno de los que me parece más interesantes. No diría más importante, porque en otros podcasts tratamos temas súper importantes, pero este a nivel local creo que es bastante relevante. Y lo primero también daros las gracias, que os lo ha dicho Mena, pero yo lo repito, porque sé que no es fácil, que estáis siempre un poco en el ojo del huracán, siempre todo se mira con lupa y al final venir aquí a
hablar. A veces es un poco, no se nos pasan ni las preguntas, no tenéis ni idea ni de lo que vamos a hablar. O sea que eso al final es valiente. O sea Real que... show. Como debe ser también. ¿No? Vamos, Bueno, lo de pasar las preguntas, a mí si un jefe de prensa me dice que tengo que pasar las preguntas, me voy. Yo soy así de chulo. Bueno, a partir de aquí, y como decía, podéis intervenir cuando queráis. Yo me gustaría comenzar ahora ya esta tertulia, pues empezando a hablar un poquito, porque quizás es mucho más fácil desde el ámbito local el ser político o el dedicarse un poquito a la política, a la visibilidad que da la política. En otros ámbitos es mucho más complicado y seguramente la cosa se encarniza un poco más. Pero en cualquier caso, como digo, como es un poquito más fácil, sí que me gustaría que explicaseis a esta gente joven que tenemos aquí alrededor, cómo llega un joven a la política, cómo decide pues a qué partido o a qué tendencia afiliarse, todas estas cosas que vosotros habéis tenido que hacer en algún momento. Me da igual quién empiece. Hay una cosa bonita que nos une a los cuatro, y es que hemos tenido la suerte, o tienen la suerte, de poder gobernar y poder conocer lo que es el gobierno de la ciudad. Y eso os ha pasado a los cuatro. Y eso nos ha pasado a los cuatro, en distintos momentos, pero la verdad es que lo hemos vivido los cuatro. Y para mí es lo mejor que te puede pasar a aquellos que de verdad entramos en política, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Por el mundo local, ¿no? Por hacer algo por tu vecino, por el colectivo que te gusta o por el ámbito social que te gusta y demás. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que es algo muy especial que nos une. Yo la verdad es que la noche electoral en la que el Partido Popular, bueno, pues no consiguió los resultados que esperábamos y pasábamos a ser oposición, yo felicitaba a un compañero del equipo socialista y le decía que iba a tener la suerte de poder vivir o de poder desarrollar todo aquello que había imaginado o de la manera en la que lo había imaginado de la mano de los vecinos, y que era una oportunidad que tenía que aprovechar, que le felicitaba y le decía todo aquello. Y es que yo como concejal, sobre todo de gobierno, la verdad es que tuve la oportunidad de hacer realidad muchas cosas de las que había imaginado, de las que había soñado para esta ciudad, y la verdad es que es algo que voy a llevar, o es algo que la verdad es que me realizaba bastante como persona, como ciudadano también, pues el haber podido mejorar la ciudad desde los ámbitos. Y para mí lo más importante que debe de tener un político, y que a veces se nos olvida, porque a veces se te puede subir un poquito a la cabeza y puedes perder un poco el norte, que siempre tenemos que trabajar desde la humildad, que por mucha formación que al final se tenga o no, que es muy importante lo del tema de la formación, y quizá yo sea el que menos formación tenga de los cuatro que estamos aquí en esta mesa, pero para mí me parece importante, pero que no por mucha formación al final, porque lo estamos viendo también en el telediario, gente que tiene una tremenda información y son los que más roban, o son los que tal, al final lo que más tienes que tener es humildad para poder desarrollar aquello que llevas, aquello que imaginas, aquello que puede hacer que mejore la vida de tu vecino, pero con muchísima humildad, porque no tenemos la verdad absoluta de las cosas. Yo creo que nadie la tiene, y lo que tenemos que intentar es trabajar para mejorar la vida del mayor número de personas posible, pero siempre, como te digo, con muchísima humildad. ¿Alguien tiene algo que decir, bueno, Javier? Pues yo misma. ¿O Belén? Sí, yo creo que sobre lo que tú comentabas de cómo puede entrar un joven en ¿Cómo política. llega un joven a la política No directamente? es tan fácil como tocar Claro, a la puerta. Oye, que efectivamente, quiero ahí ser voy, concejal, ahí ¿no? voy. Bueno, yo en mi caso, como he comentado antes, yo siempre he estado ligada a la política, pero lo primero, cuestionarte, como dice Javi, cuál es la parada de autobús más cercana a tus ideas. Eso es lo primero, ¿no? Hay que saber cuáles son mis valores políticos o cuáles son mis ideas, con quién me siento más identificado, con quién no. Como yo le digo a mis alumnos, a lo mejor no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no. Podemos empezar por ahí, ¿no? Dentro de lo que no sé si quiero, pues voy a ver a qué me puedo acercar más. Y entonces, una vez tú ya has encaminado esas ideas políticas, pues ahí se conocen mucho, por ejemplo, los partidos políticos, pero a lo mejor no se conocen tanto las nuevas generaciones, las juventudes socialistas, esas organizaciones ligadas a los partidos políticos, pero que mantienen también esa frescura, esa independencia, y que están donde te puedes rodear de gente joven. Puedes empezar por ahí, ¿no? Ahí pues empiezas a formar parte de campañas, por ejemplo, empiezas a organizar con tus compañeros campañas de actos, pues a lo mejor para el 8 de marzo, porque el partido político va a organizar y tú prestas ayuda, o como nos ha pasado a nosotros
cuando éramos más jóvenes que ahora, que formamos parte, por ejemplo, de la feria, de la caseta, ya empiezas a hacer equipo, ahí ya empiezas a hacer equipo, poco a poco pues vas viendo de qué se trata, formas parte de las asambleas, puedes votar en las asambleas y entonces ahí ya, pues quizá si tienes la suerte de que alguien ve en ti también esas cualidades y te proponen, porque también te tienen que proponer, extender la mano, proponerte formar parte de una lista electoral, pues entonces quizá puedes formar parte del ayuntamiento, de la corporación o incluso del equipo de gobierno. O sea que es, digamos, un proceso en el que también hay que tener voluntad, porque como yo siempre digo, hay que quitarse también tiempo para estar en política, yo creo que estamos de acuerdo todos y todas. Para estar en política hay que quitarse tiempo. Nos quitamos mucho tiempo también de nuestra vida personal, de nuestra vida con amigos, de nuestra vida... Y al final eso es también una especie de voluntariado, en el sentido de que tu voluntad es formar parte de esa organización, sumarte y quizá algún día puedes formar parte del ayuntamiento. Sí, vamos, totalmente de acuerdo y al final lo que hay que tener claro es tener un cierto interés o que te despierte una cierta simpatía. No, como decíamos al principio, no vas a ver ya el querer ser concejal de una, pero sí que es cierto que si te mueve el que te gusta ver los resultados electorales, te gusta ver los debates que se producen en la televisión, interesarte un poquito por la actualidad de lo que está pasando, pues ahí ya se empieza a despertar algo. En mi caso fue también por un poquito desde el colegio, ya empiezas con la participación siendo delegado de clase y que vas viendo que siendo el delegado puedes ayudar a la gente y que puedes hacer reuniones y que al final escuchas a los alumnos, a tus compañeros y lo pides a los profesores, ves que va funcionando. Luego eso pasa, como digo en mi caso, por el consejo escolar, me meto en el consejo escolar y veo que también se puede llevar todavía mucho más a cabo esos procedimientos y viendo eso descubro el interés por la política y al final decido pues meterme a la carrera de Ciencias Políticas, pues un poquito con el objetivo también de ser el concejal de Almansa y como decía Belén, pues tocando a ese partido político, llamando a la puerta, decir, oye, aquí estoy, para lo que me necesitéis. Al final, cuando tú entras a un partido, no entras queriendo ser el primero, sino al revés, queriendo aportar tu pequeño granito de arena para poder formar parte de un grupo o un equipo que va a buscar objetivos o, como decía Belén, campañas como la que es de Nuevas Generaciones, que se ha hecho de Populares Solidarios en algunas ocasiones, o vas viendo determinados congresos, ya te vas al Congreso de Albacete con los compañeros a hacer cualquier cosa y te va pues despertando ese interés por la política local y vas viendo que efectivamente tus opiniones cuentan y que tus opiniones van a ser las que luego se lleven a cabo, incluso aquí en este salón de pleno, y se pueda desempeñar cualquier cosa. Hace muy poquito venían una visita de los nenes del cole aquí al ayuntamiento y les explicaba que aquí es donde realmente se deciden las cosas, pero absolutamente todo. Todo lo que pasa en Almansa se decide aquí, en esta casa, en el ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que es algo maravilloso el hecho de que pues, todos estos niños y niñas que hoy nos acompañan aquí en el salón de plenos pues se despierten ese interés porque el día de mañana puedan decir, oye, pues me gustaría que contaran con mi opinión y que se hiciera cualquier cosa, porque al final somos todos personas, somos cercanos y yo creo que en cualquier caso se puede llevar a cabo cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Así que desde luego les animo a todos a que si tienen cierto interés, a que si se despierta cualquier cosilla, pues no solamente que se apunten pues, a un partido político, pero sí que, oye, pues solamente con el hecho de acercarse a hablar con nosotros, a cualquier cosa, que al final estamos para eso. Javier, bueno, contestando un poco a la pregunta, ¿no? ¿Por qué un camino u otro? ¿Por qué y cómo? Sobre todo, ¿por qué y cómo? ¿No? Yo creo que sobre todo lo primero que creo que hay que dejar claro es que casi cualquier, y digo casi cualquier porque hay excepciones, pero casi cualquier ideología es legítima, ¿vale? Porque la ideología nace de las ideas y las ideas nace del pensamiento y el pensamiento es libre. Y el por qué, bueno, pues son las circunstancias y las raíces más intrínsecas que cada uno tiene. Yo, por ejemplo, defiendo un posicionamiento social que defiende o que sostenga la radical igualdad entre las personas, con independencia de
su raza, precisamente sus creencias, su ideología, etc. Me voy a meter ahora con Trump, que Trump sí que nos podemos meter. Está muy lejos. Está muy lejos. A ver, podéis meter lo que queráis, pero Solo con Trump. Pero me gustaría dejar esto en el ámbito local, Local. aunque está bien poner un ejemplo con Trump, no pasa El nada. ejemplo el otro día decía, ¿por qué nos viene la inmigración latina? ¿Por qué no pueden venirnos daneses, noruegos? Bueno, pues esa es una idea radicalmente frontal a mi planteamiento sobre la sociedad, sobre las personas, etc. Y hay yo soy muy friki yo voy a Israel de la política y también de la filosofía, porque al final la filosofía política es la práctica de eso. Y hubo una expresión que, en este caso, Alfonso Guerra dijo en 1984, que cuando yo leí esto, que una persona, militante del PSOE, había dicho eso, dije, esta persona ha resumido en una expresión lo que yo llevo reflexionando y pensando desde que tengo un mínimo de capacidad intelectual. O sea, y la expresión era que el socialismo es que nadie tenga tanto como para poner de rodillas a nadie y que nadie tenga tan poco como para verse obligado a ponerse de rodillas delante de nadie. Alfonso Guerra, en 1984, yo dije, para mí, ese es el fin último de la política. O sea, un planteamiento que nos equipare con independencia de todo. Y entonces pues empecé a interesarme por los programas electorales, a ver cada uno qué sostenía y dije, bueno, pues parece que este hombre lo que ha dicho encuentra eco en las políticas públicas que este partido concreto intenta implementar, ¿no? Y lo cierto es que cuando yo tengo interés, es verdad que yo, a diferencia de Belén, en eso somos totalmente contrarios, en mi familia no existía la participación en la República, en la vida pública, de nadie, o sea, absolutamente de nadie. De hecho, yo creo que ni siquiera existía una ideología marcada, mucha heterogeneidad, y ni siquiera se planteaba como un debate serio de mesa, ¿no? Esta mesa que siempre decimos, pues voy a ver a Juan mi cuña en Navidad. En mi casa no existía esos debates. Y cuando estoy ahí un poco solo ante el peligro es cuando pues, maduro, me afilio al partido que considero más cercano a mi ideología o que defiende mi posicionamiento, y ahí sí que tengo pues, la suerte, porque en la masa conoces a las personas, se hace fácil, aunque discutimos con muchísimas cosas, pero al final conoces a amistades, amigos, y dices, joder, si yo tengo unos planteamientos y he encontrado personas con las que compartirlos y cruzar ese camino, pues es ideal. El enfoque local, lo bueno que tiene es que al final trabajas con gente en la que confías, prácticamente en familia, y eso yo creo que es lo que diferencia luego, ¿no? También la política local de otros escenarios en los que pues, creo que es mucho más desagradable. Aquí yo lo he vivido en otros municipios por cuestiones laborales. Aquí, lejos de lo que pueda puntualmente alguien pensar cuando lo vea en el pleno, aquí hay un respeto máximo. Que alguna vez alguien puede cruzar una línea, una palabra, pero el respeto que hay en Almansa, y no lo digo ahora, lo digo de los últimos 35 años, es máximo en comparación, seguramente con otros municipios. Lo puedo asegurar y testificar que eso es así. Y bueno, y eso es lo que me lleva un poco a afiliarme, ¿no? A posicionar lo que decían las personas mayores, a significarte, nene, es que te significa y eso es luego un problema. Pero yo creo que afortunadamente lo de significarse ya no es un problema. Dentro de todos los grupos de amigos creo que hay una diversidad y una pluralidad importante y que de hecho ahí radica la vida pública, en contraponer, porque el que está muy seguro de algo, lo seguro es que se va a equivocar. Belén ha dicho una cosa antes, muy importante, y os lo digo yo y sobre todo a los jóvenes que están aquí, a los que puedan ver este podcast, que es un error. Millones y millones, ya te lo anticipo. Es un error que cometí yo y que me gustaría que todo aquel que lo escuche no lo cometiera. Porque como te digo, en la vida vamos a cometer muchos errores, pero hay algunos que nos pueden costar más que otros. Yo la verdad es que siempre he tenido mucha iniciativa y siempre he tenido mucho lo de querer entrar en política desde muy pequeño, y eso me ha hecho llegar muy pronto al sitio. La verdad es que yo entré con 23 años como concejal ya de gobierno. Es decir, bueno, yo terminé mi ESO, luego terminé el bachillerato, porque de mí también se han dicho, hay veces que malintencionadamente a veces te atacan, el adversario político te ataca y miente sobre tu persona, porque de mí se decían que no tenía ni el graduado en eso, y yo tengo mi graduado en eso, luego el bachiller, pero sí que dejé a medio un ciclo formativo de grado superior,
entras en política, sigues ahí en política, al final te engancha la política, aquello Te absorbe, te claro, quita te absorbe Total. aquello que te gustaba, y cuando ves que la puerta de la política se abre para salir, dices, ¿y ahora dónde voy?, ¿no? Entonces, sí que es muy importante que todos aquellos que entren en política tengan luego dónde volver. Y sobre todo, bueno, pues que sea algo también que les guste, que sea algo también que les llame. Y yo, como te digo, yo entré en política, o sea, de mí se decía tanto que me dieron 4 cosas al principio y esa legislatura acabé con tropecientas mil. Y me dieron muy poquito, porque no sabía cómo iba a funcionar, y al final salió bien la prueba y acabé con muchas cosas más. Eso me hizo crecer mucho en muy poco tiempo. Políticamente, la verdad es que lo disfruté muchísimo, pero cometí el error de haber entrado muy pronto, y todo aquel que me escuche, que no tenga prisa, que vaya trabajando solo poquito a poco y que llegue, que la verdad es que es bonito, pero lo que no es bonito luego es depender un poquito de ella. Y eso a mí nunca me había gustado verlo en nadie. Y cuando yo lo he sufrido, pues tengo que decir que no es agradable, y que por ello invito a todos los jóvenes a que, si quieren entrar en política, no lo hagan, no dependan de ella. Porque además yo he sido de los pocos, seguramente, de los que habría acabado la legislatura con menos dinero del que entré, porque cuando me faltaba dinero en alguna de mis áreas para cualquier cosilla, pues si en la cabalgata de Reyes, que si tal, yo te puedo decir, y además la realidad, que he puesto de mi bolsillo. Es verdad que cobraba también del ayuntamiento, estaba liberado al 100%, pero si al final faltaba algo y tenía que ponerlo, también lo ponía, que tampoco debe de ser muy normal cuando vemos lo que vemos en los informativos. Ahora, la verdad, como decimos, no va mal la cosa. Decía antes, Javier, que la política local es mucho más agradecida, ¿no? Que no en otros escenarios donde la cosa se enquista un poquito más. Y bueno, esta tertulia, este podcast es claro, o sea, esta mesa es absolutamente impensable en otros ámbitos. No, sí, da gusto, da gusto. A mí me gustaría, ya que lo habéis mencionado antes, habéis mencionado el Consejo Escolar, las Juventudes Socialistas, nuevas generaciones, realmente pregunto, ¿estos espacios de participación juvenil influyen en política real o son meramente simbólicos? Es decir, ¿los partidos políticos realmente están por la labor de ceder poder a los jóvenes que están empezando o no? Sí, bueno, en principio son organizaciones independientes que van ligadas, desde luego, pero son independientes. Y en nuestro caso, desde luego, supongo que en el caso del Partido Socialista igual, en el caso del Partido Popular se tienen muy en cuenta todas las reuniones que se hacen por parte de los jóvenes, que luego se van a llevar a cabo reuniones con el partido, se van a implementar posteriormente. Quiero decir, una idea que vaya a surgir de un joven de una reunión de nuevas generaciones, luego se va a trasladar al partido y el partido lo va a intentar trasladar aquí en el ayuntamiento. Y eso es maravilloso. Por eso es lo que decía previamente, que el hecho de que tú tengas un interés en algo, que tengas una idea de cualquier cosa y que la puedas llevar a cabo, es una satisfacción personal alucinante. De hecho, yo creo que es un ejercicio que puede hacer todo el mundo que está aquí sentado. Si ahora mismo pensara alguna cosa que le gustaría mejorar, que le gustaría aportar, que le gustaría que se hiciera en nuestro municipio, pues es tan sencillo como aportarla para que luego realmente se pueda llevar a cabo. Muchas veces, o hay veces que en la política se nos ve como alguien lejano, ¿no? Se nos ve mucho en la tele, en las redes sociales o cualquier cosa, pero lo bonito precisamente, como hablábamos del municipalismo, de la política local, es que vas a ir por la calle andando y cualquier vecino o vecina te va a poder parar a decirte, oye, mira, he visto cualquier cosa, ¿estamos bien? Perdón. Lo que hace Mena por quitarle el protagonismo, que aquí el que tosía era yo. Claro. Entonces, como decía, al final toda esa gente que te está parando y te está diciendo sus sugerencias es maravilloso para poder llevarla a cabo. Pues eso es lo que pasa en las organizaciones juveniles. Al final, cualquier miembro, ya tenga la edad que tenga. O sea, es que un niño con 14 años es simpatizante, luego con 16 ya puedes afiliarte a nuevas generaciones.
pues ya tenga la edad que tengas, en las reuniones puedes participar y eso luego se va a poder llevar a cabo. Y como digo, pues que seas un chaval y que al final se cuente con tus ideas, pues es maravilloso. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo soy secretaria general de Juventudes Socialistas y yo, antes de ser concejala y todo, y yo he tenido, desde el momento en que empecé a ser secretaria general, automáticamente, por estatutos, yo tenía un puesto en la ejecutiva del partido, porque es una forma de conectar con la ejecutiva del partido, entonces que todas las decisiones, aparte de escucharlas, aportes tu visión también, tu opinión, todo. Al final, a vosotros también os pasa, vosotros estáis en contacto con unas edades que te transmiten también su visión de todo. A mí me pasa con mis alumnos y con mis alumnas, muchas veces a lo mejor tenemos una idea maravillosa y luego cuando la bajamos a la tierra decimos esto no les va a gustar, o luego lo que tú has ideado maravilloso resulta que no tiene ningún éxito entre la población más joven. Pues precisamente por eso es importante que estemos ahí para transmitir esa visión, ¿no? esas opiniones. Y vamos, desde luego, nuestro partido, de hecho, creo que a la vista está de que, aparte de Javi y de mí, Alex, el concejal de deporte, Borja también, hay varios concejales que tenemos un perfil joven que se contó con nosotros desde el primer momento y, como digo, en la ejecutiva del partido y todo siempre hemos formado parte de las decisiones, de lo que nos parecía bien, de lo que nos parecía mal y aportando, por ejemplo, a la hora de comunicar, a vosotros también os pasa, ¿no? En el club, a la hora de comunicar, puedes tener un texto así, que ya te digo yo que mis alumnos no se lo van a leer. Tiene que ser también, ellos tienen una nueva forma de comunicar, una nueva forma de recibir la información, entonces nosotros aportamos también esa visión, quizá el contrastar las opiniones a la hora, por ejemplo, de comunicar o a la hora de tomar una decisión. Y yo creo que sí, que yo siempre me he sentido escuchada por lo menos, vamos, en mi partido, nuestras opiniones siempre se han tenido en cuenta a la hora de diseñar un programa electoral, por ejemplo, también se ha tenido en cuenta el qué le preocupa a los jóvenes, cuáles son sus necesidades, qué son las cosas que les atraerían más, les atraerían menos. Yo aprendo todos los días, incluso jerga adolescente, o sea que yo creo que es importante que estemos todos los días aprendiendo y transmitiendo esas opiniones de los más jóvenes. Yo voy a recordaros que podéis preguntar, podéis intervenir, podéis... mira, ahí tenemos un voluntario. Dime tu nombre, por favor. Samu. Que a mí me llama la atención que al final un poco el camino, el planteamiento es muy parecido. Y sí que me gustaría hacer ahí un poco un inciso, a ver qué nos contáis sobre el tema, porque al final, llevándolo un poco a nuestro contexto del baloncesto, nosotros nos enfrentamos contra un equipo que al final lo que cada equipo quiere es lo mismo, ¿no? En política podría ser, ¿no? Que sus ideas lleguen a más gente, entendiendo que esas ideas son por hacer una comunidad mejor. Nosotros al final es algo más simple que ganar un partido. Pero cuando se acaba eso, la relación con el rival es fácil. Y aún así, muchas veces vemos contextos en que jugamos contra un equipo que jugamos 2 veces en todo el año y hay aquí muchos personajes que luego se dedican a llevarse mal con esa gente cuando lo que quieren es lo mismo, trabajan para lo mismo y seguramente si se conocieran en otro contexto serían parte del mismo equipo y serían buenos amigos. Entonces, en vuestro caso es algo mucho más complejo porque os enfrentáis diariamente, por así decirlo, en plasmar esas ideas. Muchas veces de forma se puede llegar a acuerdos, ¿no? O sea, de forma colectiva. El caso es, ¿cómo es esa parte de saber separar la lucha por lo que cada uno quiere llevar a cabo y luego el verse todos los días? Porque al final yo creo que es algo muy, muy importante también de que se humanice un poco a todo el mundo. Bueno, vamos a humanizar a los políticos, venga. Pues mira, a mí, yo creo que eso, lo primero, forma parte también, yo creo que de la educación que te han dado en casa. O sea, hay que saber lo que es tu lugar de trabajo. Aquí, por ejemplo, en el ayuntamiento, yo también lo extrapolo, por ejemplo, a mi lugar de trabajo. Hay que saber en el trabajo tener una opinión contraria a un compañero, debatir al compañero que esa propuesta no te parece bien o que esa decisión no te parece bien
y luego irte a la comida del trabajo sin ningún problema. O sea, creo que eso también forma parte de la educación que uno trae de casa, el saber diferenciar, el saber decir, una cosa son mis ideas, estamos en un plano institucional, vamos a debatirlas, es que además es necesario, es sano, es bueno, es que la heterogeneidad de ideas, es que si no, no existiría, no sería un sistema democrático. Es necesario que haya pluralidad de visiones y de ideas. Y yo creo que el decir, cierro, dejo este enfrentamiento político en el salón de plenos, y cuando salimos a la puerta nos preguntamos, nos interesamos, nos llevamos bien. Es que yo creo que eso, para mí, forma parte de tener una buena educación, de ser cordial, de ser buena persona. Yo creo que para estar en política hay que ser buena persona. Para mí lo más importante, yo tengo ejemplos de los dos tipos. Yo he tenido en el salón de plenos sentados a personas que eran muy amigas mías, ¿vale? Y tengo casos extremos. Por una persona me sigo llevando genial, como es Clara López Amorós, que fue concejala del PSOE y en la que coincidimos una legislatura entera, yo como gobierno y ella como oposición, y yo te puedo decir que nuestra relación para nada se resintió, al contrario, en muchos aspectos ha salido fortalecida, y hay otro caso que, sin embargo, dejamos de hablarnos prácticamente. Y yo creo que la clave está, aparte de, como ha dicho Belén, en la educación. A mí debatir sobre ideas nunca me va a llevar a enfadarme con nadie. De hecho, un enfado por ese tipo de cosas nunca lo voy a tener. Ahora, cuando se traspasa el ámbito personal, sí. Y cuando utilizas el ámbito personal y además conoces perfectamente al de enfrente, sabes cuáles son sus debilidades, te has criado con él, o sea, lo conoces todo sobre la persona. Y cuando eso lo utilizas para ir en contra, para mí es cuando se rompe absolutamente todo, porque ahí te demuestra al final la calidad humana de la persona, que también hemos comentado antes. Yo personalmente a nadie, es un límite que yo sí que me puse en política, y es atacar a alguien personalmente. Eso para nada, yo ni lo he utilizado ni pretendo utilizarlo, y el día que lo utilice me gustaría que me dieran un par de leches y me bajaran a la tierra, porque para mí es lo más ruin que puede existir. El conocer personalmente a una persona y el atacarle esas debilidades que son tan tuyas, es un ámbito tan privado y tan personal, que para mí es lo más feo que puede llegar a tener la política, que lo estamos viendo también, desgraciadamente, porque últimamente se ha polarizado tanto el ámbito político en muchos aspectos, donde venían unos estudios, o tenemos ahora mismo el anuncio de Campofrío, el anuncio navideño de Campofrío, cómo habla de la polarización, y que es cierto que ahora mismo en el ámbito familiar discutes más, porque todo se ha llevado mucho a los extremos, en el ámbito de los amigos, en el ámbito del trabajo, en el ámbito tal, nos hemos enfrentado tanto que se nos va tanto la pinza en este debate que llegamos a dejar de hablarnos con las personas por eso, y dejar de hablarte con alguien porque uno sabe de Sánchez, otro de Feijóo, o uno sabe de Sánchez y el otro de Abascal, o uno sabe, yo qué sé, de Pablo Iglesias y el otro de Feijóo, pues es que no tiene nada, es que eso no te va a llevar a ningún sitio. Al contrario, si escuchamos, si aprendemos a escuchar y debatir después de haber escuchado a la otra persona, yo creo que nos va a hacer más grande a todos. Porque como decía también al principio, nadie tenemos la verdad absoluta de las cosas. Y de cada debate o de cada persona, por muy diferente que piense de nosotros, si lo escuchamos, te puedo asegurar que vamos a aprender muchísimo de él. A veces de sus errores, a veces de aquello que ha hecho bien en la vida, pero si escuchamos a cada una de las personas que se ponen a nuestro alrededor, en lugar de buscar esa discrepancia, aprendemos a entender el porqué de su pensamiento o el porqué de su comportamiento, nos va a llevar a ser mejores personas y, sobre todo, a entender mejor este mundo, que muchas veces nos creemos que lo sabemos todo y no sabemos absolutamente nada. Yo creo que radica prácticamente la misma diferencia que en el deporte. Vas 4 arriba, quedan 4 segundos, sabes que si le hacen la falta tienen 2 tiros y después la posesión y ganas el partido. Oye, has hecho una falta, está mal, está feo, le has dado codazo, le has pegado un manotazo, pero querías ganar el partido porque tenías ese objetivo. Una vez ganas el partido, te levantas, le das la mano, enhorabuena por el partido, disculpa. Yo creo que en la política ocurre exactamente lo mismo. No es lo mismo en el fervor de la contraposición de las ideas. Yo soy una persona que en esos momentos, digamos que adquiero un tono
no sé si agresivo, pero bastante contundente. Y en cambio cruzo esa puerta y dice, bueno, ¿se ha convertido este hombre o qué? Parece que me va a invitar a chocolate con churros esta tarde. Pues sí, porque yo creo que debemos de defender nuestras ideas con cierta vehemencia, pero al cruzar la puerta hay que saber que las ideas las están contraponiendo con personas. Las personas nos diferenciamos de los animales, además de por saber hablar, porque tenemos dignidad. Y no quiero entrar en el debate de si un animal debe tener más o no dignidad, pero el hecho de ser seres humanos nos hace dignos de respeto. Entonces, lógicamente, hay momentos en los que si una idea, que en esta mesa no se la ha escuchado a ningún compañero con el que haya compartido corporación, pero si una idea transgrede el no respetar la dignidad de una persona, pues yo sí creo en la defensa escaldada de la idea que la contrapone, pero la idea, no a la persona. Lo que se combaten son las ideas. Esta idea puede ser mejor que esa. No esta persona que defiende esa idea es mejor que la otra persona que defiende la otra idea, porque la persona tiene dignidad por sí y las ideas pueden cambiar. Yo a lo largo de mi vida quizá me he situado en una posición ideológica más cercana o más alejada al posicionamiento que tengo hoy. Quizá hay personas que mañana militen en otro partido o que estén pensando hoy que creen que lo que más le conviene es ser una cosa y acaben pensando que no, que lo otro. De hecho, siempre se suele decir que conforme avanza la edad, ¿no? Te vuelve más conservador. De hecho, se dice, sí, había los 30. Había un empresario con el que tengo yo también cierta relación. Un día tomando un aperitivo me dice, si hasta los 30 no eres progresista es que no tienes corazón, pero si de los 30 para arriba eres socialista es que estás tonto perdido. Y me hacía gracia, ¿no? Porque sí que reflejaba un poco, ¿no? Que a medida de, pues a lo mejor esa gana de revolución, de mejorar todo y además no en pequeños pasos, sino todo a la vez y muy rápido, que no hay nada, ninguna mejor forma de hacerlo todo mal que es querer hacerlo todo a la vez y rápido, ¿no? Todo en pasitos pequeños pero seguros. Pues yo creo que al final ese es el problema en la contraposición de las ideas, ¿no? Llegar a entender que, bueno, aprendiendo de los errores pasados y no repitiéndolos, porque si ya lo hemos... ¿Para qué volver a pasar por el mismo, a caernos en la misma piedra? Pero sí que pues, respetando que cada uno, cada momento, como decía Ortega y Gasset, pues soy yo y mis circunstancias, y quizás lo que tú estás dando por hecho todavía no ha vivido lo que yo he vivido, o lo que yo estoy dando por hecho todavía no se ha encontrado con lo que te ha ocurrido a ti. Entonces, respeto, pero sí que soy un firme defensor de, al igual que en un partido de baloncesto hasta que pita el árbitro, mientras estemos defendiendo nuestras ideas, tenemos que ser bastante exigentes, porque de ello al final depende, es decir, de que alguien elija una idea u otra, se aprueba una ley u otra, y la ley es lo que nos asegura, ¿no? O no, las políticas públicas son las que establecen un modelo de sociedad u otro, que en el mapa está totalmente repartido, y en Europa no se vive igual que en Asia, porque no han sido las mismas ideas contrapuestas, o quizá pueden estar en algo más avanzado y en algo más retrasados, o con América, ¿no? Pues esas circunstancias son las que pueden establecer el respeto que hay que tener, pero sin olvidar que los grandes avances que se han producido en todos los países, en todos, han sido debido a transgredir lo que había en ese momento. Es decir, yo me acuerdo que siempre cuando cumplí los 18 años, yo ya decía, mira, yo es que tengo 18 años, y dentro de casa va a ser exactamente lo que usted mande, que usted es la señora de esta casa y estas son sus reglas. Pero cuando salga de la puerta ya tengo derecho a decidir, ¿no? Pues el que no transgrede en un momento lo que está establecido no cambia nada. Y yo creo que todos los partidos políticos, de hecho todos los que estamos aquí, lo que defendemos es mejorar. Y para mejorar siempre hay que transgredir lo que hay en algún momento. Eso sí, desde el respeto a la pluralidad. Yo, por lo que la pregunta que hacía Samu, que la verdad es que es algo bastante importante y que desde luego yo creo que yo la resumiría en dos palabras claves, que son la sencillez y la educación. Si tú no te crees más que nadie y si tú ves todo desde los mismos ojos, desde la misma altura, desde luego no vas a querer ser más que nadie y por lo tanto entre iguales todos nos tenemos que respetar y por supuesto con educación.
Si hay alguien que desde luego no te quiere hablar porque has opinado otra cosa distinta, es que no tiene educación. Si hay alguien que está en contra tuya simplemente porque opinas diferente, es que no tiene educación. Por lo tanto, al final, yo creo que es importante que todos tengamos claro eso, que aquí la educación es lo que primero tiene que primar entre todos los concejales y las concejalas, y lo segundo, la sencillez. Hay una de las cosas que yo siempre también he llevado a cabo y es que nosotros estamos en esta legislatura durante 4 años. No sabemos qué va a ser de nosotros después de 4 años. Por lo tanto, igual que hoy somos concejales, ya sea de gobierno, de oposición, de cualquier cosa, no por eso quiere decir que seas más ni mejor que nadie. Simplemente que tienes un cargo institucional de representación de los ciudadanos y que, justo lo contrario, vas a ser o tienes que ser precisamente esa voz y ese altavoz de todos ellos. Pero, desde luego, sin querer o sin saber o sin creerte más que cualquier otra persona. Por lo tanto, al final, ese ambiente de respeto, de cercanía, de humildad y de educación es el que yo creo que hace que en un pleno podamos debatir y podamos decirnos cualquier cosa que podamos confrontar en esas ideas, pero que de puertas para afuera, si tienes educación y tienes sencillez, no tiene por qué influir y que, por lo tanto, no te vas a llevar a la vida privada lo que eres en tu vida institucional. Decía yo cuando presentaba este podcast, yo soy un amante de las citas. Cualquiera que haya escuchado un programa mío de radio o de televisión, cualquiera que haya visto un programa de televisión de los míos sabe que yo siempre comienzo, bueno, alguna cita cae, siempre cae alguna cita célebre. Y decía yo que me cuesta mucho encontrar, o me ha costado mucho encontrar alguna cita. Bueno, de hecho no he puesto ninguna porque las que eran demasiado largas. Pero decía, me ha costado mucho encontrar alguna cita que fuera amable con el político o con la política. Y esto es un poco lo que decía Samu, ¿no? Porque esa es la imagen que al final... como decía yo antes también, quizá en el ámbito local no, porque además se os ve por la calle y se os ve que sois capaces de compartir en cualquier terraza de un bar un refresco, de estar tomando juntos algo y estar hablando amistosamente. Pero en el ámbito que no es local, sí que quizás lo que se le traslada al ciudadano es pues lo que decía Isra, ¿no? Esa polarización y esas distancias tan enormes, incluso entre las personas, ya no solo con los políticos, sino incluso entre las personas, y creo que de ahí es la pregunta de Samuel, ¿no? Yo creo que además la diferencia es que cuando acaba el partido de baloncesto, llega el entrenador rival, dice, pues nos han pasado por encima porque estaban súper preparados, es que han jugado genial. Lo que pasa es que la política más nacional es un Madrid-Barça. Da igual. Llega el otro entrenador y dice, bueno, no hemos estado a la altura, tenemos que mejorar para alcanzar ese nivel, no sé cuánto, no. Tú sales de aquí y le preguntas a un partido, bueno, ¿qué tal? Bueno, estos no se enteran de nada, no saben lo que dicen. Le enteras al otro, es que nos pasan por encima, claro, aquí no se negocia, no se nos informa, no participamos. El problema de la política es que el partido de baloncesto pita y acaba y todos tienen que reconocer las cosas buenas del otro y bueno, pues mejorar aquello en lo que han hecho mal. Y en cambio la política termina y tiene que seguir el debate para ganarse en la calle porque hay que ganarlo en las urnas. Y ese es el problema de la política, que nunca acaba el ciclo del partido. Ningún partido tiene realmente, te digo de verdad, esto es una opinión personal, no política, no existe un partido político en España a día de hoy que realmente abra debates profundos. Es decir, que esté capaz de rasgarse y después tener que coser muchos puntos para solucionar un problema. Es decir, estamos en constante campaña. No hay más que ver cualquier medio de comunicación en el que siempre todo va a ser mal, lo que haga el otro, y todo siempre lo que haga yo va a estar bien. Incluso con dimisiones, en todos los partidos por consecuencias distintas, pero no hay un debate profundo de esto hay que arreglarlo. No, esto tiene que arreglarlo él, y te vas allí y te dices, no, esto es lo que tendría que arreglar aquel. En cambio, en el deporte sí que hay un reconocimiento mutuo de lo que hace bien el otro, intento incluso copiarlo, y lo que hago mal intento mejorarlo. La política es la permanente demostración de que el otro o lo ha hecho mal, o lo haría peor, y tú más. Entonces, no sé si llegará, es un escenario complicado, si llegará en un momento en el que exista realmente mesas como esta, en la que de manera tranquila, no solo de posicionamientos personales, sino se puede decir,
Bueno, pues es que el Partido Socialista en este año esto lo hizo mal. Oye, pues es que lo de Aznar en no sé dónde, pues es que estaba mal. Oye, pues lo de Zapatero. Y todos llegan a la conclusión objetiva de decir, pues efectivamente. Y esto tomamos puntos y lo arreglamos los dos. Y ya en eso estamos de acuerdo. Entonces, esa permanente campaña en la que se ha convertido, no quiero echaros la culpa, por Dios, Dios me libre, pero el hecho de estar hipercomunicados, es decir, tú abres el móvil, te llegan 14, y nosotros todavía más, porque Google nos controla, nos llegan 14 noticias de los últimos 10 minutos de Paje ha dicho, Ayuso ha dicho, Pedro Sánchez ha dicho, Pablo Sánchez ha dicho, y dices, por Dios, si es que no doy para más, si no sé todavía no me ha dado tiempo ni a saber lo que pienso yo, y ya me están diciendo lo que tengo que pensar por todos los sitios. Es complejísimo si no nos dan un tiempo muerto de respiro, de reflexión real. Llega el punto en el que el propio votante, si te ve ese compadreo después del pleno con algún concejal de la oposición, te lo echa en cara. Es que no puede ser que tal, eso el votante es que te lo dice. Pero después de lo que habéis dicho, sois capaz de tomaros un café juntos, vosotros no tenéis vergüenza, no sé qué. No, en ese plan te lo recriminan. ¿Por qué? Porque hemos llegado hasta ese punto. Ahí, por ejemplo, yo discuto muy pocas veces de política, pero hay un tema que me saca un poco de mis casillas, que es cuando me recriminan cómo tú, siendo gay, puedes ser del PP. Digo, pues quizá yo, siendo gay, estando en el PP, he conseguido muchas más cosas que si no estuviera dentro del PP. Porque no está prohibido los estatutos, creo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hubo una vez que, bueno, en la primera legislatura en la que gobernamos, llega una instancia de Alman se entiende, que colgáramos la bandera en el balcón del ayuntamiento. Y en esa junta de gobierno, donde se expone el tema, ahí está la típica persona, debido también a no saber del tema, te dice, cuando se cuelgue la del orgullo hetero, colgaremos la del orgullo gay. Y le digo yo, vale, ahora voy a tomar yo la palabra. Digo, a ti te han insultado en el colegio por a veces por a veces ser un poco afeminado o tener algunas maneras un poco especiales. A ti te han escupido por estar besándote con otra persona en la calle. A ti te han pegado por esto. ¿A qué no? Digo, pues yo he sufrido todo eso. Por lo tanto, veo necesaria colgar esa bandera. Entonces, si yo no llego a estar en esa junta de gobierno, esa persona no cambia radicalmente su opinión y no se llega a colgar esa bandera. Entonces, sea un hecho insignificante o no, ya le hemos dado la vuelta. Luego también tuve la suerte de convencer a mi partido para que votase a favor de la ley LGTBI de Castilla-La Mancha a nivel regional. Y si no llega a haber persona, en este caso fui yo, pero podía haber sido otra, si no llegamos a estar dentro del propio partido, no hacemos que un partido con ese tinte que se vende muchas veces tan conservador, que no lo es tanto, pues no hubiese dado un paso más en avanzar en derechos de un colectivo que al final es igual que cualquier otro. Por ejemplo. Alba, propone algo. Bueno, yo cogiendo un Yo poco... lo voy a explicar, yo tengo unos puntitos para ir anotando, apuntando alguna cosita para que vayamos con la conversación por algún lado, por algún derrotero. No, pero he visto lo que ha puesto Alba y me gusta más lo suyo. ¿Cómo eres? Que yo cogiendo un poco lo de la polarización, que habéis hablado también del tema de las noticias y demás, tenemos, ¿no?, un monstruo en el armario, las redes sociales. ¿Qué pasa con la falsa información? ¿Hasta qué punto llega la libertad de expresión y hasta qué punto nos metemos en el terreno de la desinformación, ¿no? Igual, cuando hablamos de participación en política, de participación en democracia, de implicación, ¿no? Cuando hacemos esa implicación a través de medios digitales, ¿realmente es una puerta de entrada o estamos hablando de una ilusión, ¿no? De que realmente eso no va a llegar a ningún sitio? Yo me lanzo el primero, si quieres, porque lo tengo clarísimo. Vamos a ver, antes podíamos elegir una botella de plástico, de vidrio, de este color, de aquel, con tapón, Vale, teníamos muchas posibilidades de elección y maneras de informarnos. Ahora nos han tirado un océano encima. Y dentro del océano hay agua potable, hay agua que no es potable, y es un problemón. Y yo ya incluso no lo digo, me parece todavía más problema, por ejemplo, para el sector educativo,
o incluso la seguridad que para la propia política. Porque es un problemón. Es decir, es que incluso se puede plantear que haya una persona que está siendo en busca y captura y resulta que aparece una fotografía en un sitio donde no está y mientras está activando esa operación resulta que está saliendo por detrás. O si eres presidente de Cataluña, incluso en un coche, en un maletero. Es decir, es gravísimo, que está perjudicando absolutamente todo, porque ya estamos confundiendo comunicar con informar. Es cierto que ahora decimos, madre mía, hay muchísimos más medios de comunicación, pero ¿cuál es el resumen? Es decir, ¿podemos ir a un sitio para ver la información? Porque además está, y eso es un problema que hemos generado los partidos políticos, las fuentes de financiación de los medios de comunicación. Con lo cual parece que no están leyendo la noticia, sino que están leyendo lo que tienes que pensar sobre la noticia. Y coges la misma noticia, esto se lo ponía en investigación de mercados a mis alumnos, la misma noticia sobre una manifestación, pues, un periódico que defiende una editorial afín a esa manifestación, resulta que es un gran triunfo, y un ejemplo civil, bla, bla, bla. Y la otra resulta que poco más que es terrorismo. Y es la misma noticia. Es decir, es o debería ser la misma información. ¿Qué está ocurriendo? Que nos están colando la comunicación política de todos los partidos políticos, y cada uno la suya, con la información. Es decir, nos están colando la idea o la ideología en el negro sobre blanco, diga usted, porque es que ya va a llegar un momento en el que solo vamos a poder leer el BOE para saber la realidad. Oye, a ver, ¿pero qué se ha aprobado? Realmente, ¿qué se ha aprobado? Ya uno dice, es que ya no es que no sepa qué pensar, es que no sé qué es lo que realmente se ha aprobado, ¿no? Pues se ha aprobado esto, pero es que lleva el párrafo segundo que decía aquello, entonces yo digo lo que no me interesa, tú dices lo que me interesa. Entonces, con las redes sociales es brutal, es que, y ya con la inteligencia artificial, una locura, ¿no? Porque ya es que incluso resulta que aparece una persona en el lugar donde no estaba haciendo lo que no había hecho. Entonces, a mí me parece que es una cuestión, por ejemplo, de Estado a nivel de regulación, lo que no puede quedar en el Ministerio de Consumo de turno, sea del partido que sea, sino una cuestión a regular, porque además a nivel educativo está generando unos problemas brutales, y de ahí también que según todos los informes, sea PISA o quien sea, esté diciendo que el nivel educativo está cayendo. Sí, es una realidad, el nivel educativo está cayendo en toda Europa, quizás sea o tenga que ver con consecuencia de esta, y además parece que a veces dar pasos para adelante debemos de plantearnos si son hacia adelante o en otra dirección, porque con todo esto de la digitalización, en la que uno no puede abrir un libro, con lo bien que huele un libro, escribir con sus propios apuntes ahí, que queda para la posteridad, no. Edito un Word que mañana puedo cambiar, y ese es el material de mi educación, de mi información. Entonces yo lo veo peligrosísimo, y una cuestión que hay que regular de manera ordenada en toda la Unión Europea, porque además es una competencia que obedecería a toda la Unión Europea, y me parece que nos está haciendo muchísimo daño, no solo a los partidos políticos, como digo, sino a todos, porque está además generando una evidencia de que ya no hay credibilidad en la propia información que nos llega. Mira, esto es muy sencillo. Yo creo que para verlo con un ejemplo lo podríamos hacer en estos momentos si quisiéramos. Si ahora mismo cogiéramos a todos estos chavales y chavalas y les dijéramos que pusieran un post de Instagram, una historia o un tweet, y les dijéramos contar lo que estáis escuchando, estoy seguro que el que estaba pensando en que iba a cenar esta noche va a poner una realidad, el que está pensando en el entrenamiento que ha tenido hoy otra, y el entrenador está pensando en a ver cómo lo va a poder hacer, y por lo tanto ha podido tener otro punto de vista de lo que está pasando. Todos ellos están viviendo el mismo momento, todos ellos están escuchando exactamente lo mismo, pero estoy seguro que condicionados por lo que está pasando por sus cabezas, la educación que tengan, las ideas que puedan llevar de por sí, pues van a poner una cosa u otra. ¿Eso es malo? ¿Que vayan a poder dar su opinión en ese sentido? Pues desde luego no es malo el que puedan mostrar sus opiniones y que puedan expresar sus ideas. Ahora bien, ¿es peligroso el hecho de que todo el mundo pueda decir lo que quiera sin filtro? Sí. Yo creo que es algo muy complejo, y desde luego que todo el mundo tiene que ser responsable también de lo que está haciendo y diciendo.
al final las redes sociales son un medio de difusión que es cierto que te permite llegar a más gente, porque si ahora mismo la gente que nos está escuchando cuando se emita este podcast, si pusiéramos un hashtag, estaríamos viendo en ese instante cuánto seguimiento está teniendo, qué tipo de repercusión está teniendo, pero también es cierto que al final la gente va a poder decir lo que quiera, nos van a poder insultar a todos los politicuchos que estamos aquí hablando y diciendo cualquier cosa. Y por lo tanto también, por eso digo que es un poco peligroso en el sentido de que ahora todo el mundo puede manifestar sus opiniones sin tener miedo a lo que pueda pasar o decir. Y ya si nos metemos en el mundo de los bots y de a las cuentas falsas para mostrar opiniones sin que la gente te reconozca, pues yo creo que eso es realmente lo peligroso. Entonces, las redes sociales bien utilizadas y las redes sociales con un fin concreto y siendo crítico y objetivo, pues yo creo que están bien, pero desde luego siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Y ahí también hay que apelar al uso responsable, no solamente de los partidos, de los cargos, de las instituciones y demás, sino también de las propias personas, que hagan todos ese uso responsable y que pretendan informar y sobre todo que tengan que sean conscientes de que lo que pueden hacer y decir puede hacer mucho daño. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que debe de ser respetable es el derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Desde mi Ni punto de todas las vista. opiniones son información. Desde luego. Cuando una opinión Y es quizás es lo que se está homófoba, confundiendo, a lo no debe de ser respetable, porque no es una opinión que respeta los derechos y la dignidad de una persona. Cuando una opinión es machista, desde luego esa opinión no está respetando los derechos de las mujeres. Entonces, lo que debe ser respetado es el derecho a opinar. Pero ¿qué hago con ese derecho? ¿Qué opino? ¿Qué lanzo? Y desde luego, lo que cunde como la pólvora en las redes sociales no es el amor, es el odio. Siempre. Igual que en política lo que vemos es el ruido y no vemos el consenso, en las redes sociales lo que se ve, lo que se difunde, lo que es viral es el odio, es programas de televisión, shows televisivos, formatos que desde luego no transmiten respeto hacia las personas y lo que están aprendiendo los adolescentes y las adolescentes es a tener una ventana hacia cosas buenas, cosas muy buenas también, porque yo intento enseñárselo a mis alumnos. Yo no creo en la prohibición total, creo en la regulación y creo en que hay que enseñar a usar bien esto. Entonces, esto en clase puede ser una herramienta. Hoy hemos estado investigando sobre cuadros que representan escenas de la Navidad y esto es un portal a la información buena. Pero métete en la página del Museo del Prado porque es información fiable. Busca fuentes de información que sean fiables, porque desde luego hay muchísima desinformación y esa desinformación siempre gira en torno a opiniones, desde luego, totalmente cuestionables y al odio, que es lo que... Y el peligro que conlleva. Yo al principio, en mis primeros años de concejal, tuve también la desgracia de vivir una persecución por mi condición sexual también, en la cual me amenazaban de si no te acuestas conmigo, me llegaron a decir, voy a decir que eres gay. Si no dices, o sea, si vuelves a atacar de la manera en la que se ha atacado, me acuerdo cuando estaba lo de la manifestación del hospital y demás, si vuelves a decir lo que has dicho esta mañana, voy a decir qué tal. Ese perfil falso acabó haciendo una publicación en la cual decía de que si yo era gay yo dejaba de serlo. Me acuerdo que ahí tuve la suerte también del Partido Socialista de estar conmigo y desde el minuto cero mostrarme también el apoyo, pero o sea, hasta ese punto llegaban las cosas, o sea, me llegaban otra vez, una abogada se reunió conmigo para decirme que habían suplantado una identidad para hablar conmigo a través de una aplicación de estas potestad de citas y demás, en la cual la persona quería denunciarme por estar o no estar en la aplicación, y la abogada decirle, mira, él no ha cometido ninguna ilegalidad. Si fuera, usted sí que ha cometido una ilegalidad porque está suplantando una identidad, se está haciendo pasar por otra persona para sacar información de la cual no procede y atacarle por esa vía a esta persona. Y eso es completamente ilegal. O sea,
hasta ese punto, por ejemplo, yo hablo de mi propia experiencia, he vivido por culpa del anonimato de las redes sociales. O sea, hasta ese punto llegaba. O sea, muy fuerte. A veces yo borraba... La pena que yo siempre me quedó, tuve la suerte de que nunca accedí, nunca entré al trapo ni contesté, pero sí que la vergüenza me llevaba a veces en aquello en lo que podía, pues que lo eliminas rápido y demás para tal. Hoy en día, yo sí, y por mi experiencia, invitaría a todo el mundo a que lo guardase y lo denunciase. Y a las personas que son capaces de hacer ese tipo de cosas, que caiga sobre ellos lo que le tenga que caer, porque es una absoluta vergüenza de que por opinar diferente o que te intenten callar con amenazas de ese tipo. O sea, eso es muy ruin, muy feo y que habla muy mal de cómo hacemos ese uso de las redes sociales y el anonimato que hay detrás de ellas. Ahora seguiremos hablando de ello porque decía Belén que lo importante es saber utilizar las redes sociales, saber utilizar el móvil o el ordenador en este caso, pero como veis, Alba no está a mi lado y es porque se ha ido al público a prestar el micrófono, en este caso, bueno, pues a una joven que también quiere comentar o decir algo. Dinos tu nombre, por favor. Hola, me llamo Julia. A ver, mira, los cuatro habéis dicho lo mismo y supongo que por todos ellos y por los que estamos aquí es de agradecer que os dedicáis a la política como servidores públicos. Os dedicáis a la política porque queréis ayudar a los ciudadanos y entre ellos a la sociedad. Legislando, no siendo idiotes, sino siendo social. Vale, bien. Lo que os quiero decir es como el mundo de la política, por todo lo que habéis contado, por todo lo que nosotros vemos, es algo complicado y realmente sois los más odiados ahora mismo de la sociedad. Y no lo digo por mal, ¿eh? O sea, lo digo porque realmente ver a un político hoy en día es complicado. O sea, cuando la gente habla de los políticos, como él ha dicho, no se hablan bien. No quiero que me contéis la historia realmente, pero sí os quiero preguntar, que pusierais la mano en el corazón, no sé si seréis capaces, porque entiendo que estáis hablando, en algún momento de vuestra vida, después de vuestra carrera política que lleváis, con vuestra intención que teníais, habéis visto que es tan difícil cumplir ese objetivo por el que os metisteis en política y habéis dicho, mira, yo es que tengo que abandonar esto, porque me estoy dando cuenta que lo que yo quiero hacer no lo voy a conseguir, que hay tantos obstáculos alrededor o arriba o al lado, no lo sé, que no me interesa. Luego a lo mejor habéis cambiado de opinión, pero en algún momento de vuestra vida nos habéis sentido como frustrados de decir, es que esto es lo que quería y tal pata me han dado a nivel personal, me ha valido la pena, o a nivel de otra manera. O sea, ¿lo habéis sentido en algún momento de vuestra carrera política? Yo, ¿me lanzo yo? Sí, claro. Yo creo que toda persona que se dedique a la política, en algún momento se ha sentido frustrada y en algún momento ha dicho, pero yo, ¿por qué estoy yo aquí? Porque igual que pasa en otras esferas de la vida, porque además yo, por ejemplo, mi caso personal, yo también soy docente, también tengo mi profesión, también al final tenemos nuestra vida también privada, nuestras aficiones, etc. Y combinar todo eso es muy complicado muchas veces porque, claro, es un terremoto de organización, de tiempo, es muy complicado. Entonces, pues alguna vez, claro que te plantas y dices, cuando hay una semana que te sobrepasa y dices, pero yo ¿por qué estoy aquí? Si todo se me está volviendo en contra y no puedo, pero es que yo creo que precisamente ese momento hay que superar ese momento, porque cuando la política sale de aquí, del estómago, tienes que superar ese momento y seguir. Porque si estás ahí es porque estás haciendo algo bueno y aunque cueste el doble de lo que te habías imaginado, tienes que seguir, desde luego. Porque es complejo, al final es lo que digo, cuando la política no es un fin, es un medio, esa política es parte de tu vida, pero tu vida también es tu trabajo, es tu vida personal, etc. Y entonces ahí es muy complicado, no es sencillo. Por eso digo que nosotros nos quitamos tiempo de nuestra vida, de muchas cosas, para estar aquí, para hacer cosas buenas por nuestro pueblo. Entonces, desde luego que estoy segura que todas las personas que han tenido un cargo político, me da igual el que sea, en algún momento han dicho, madre mía del amor hermoso, pero ¿qué estoy haciendo? Pues al rato hay que quitarse ese pensamiento y seguir porque si estás ahí es porque merece la pena. Aunque cueste el doble, pero merece la pena, desde luego. Yo cuando le explico a alguien, porque mucha gente me dice, madre mía, pero ¿cómo aguantáis esa agenda? Siempre la agenda cultural, ¿cómo aguantáis? Es complicado con tu trabajo también. Pues yo, por ejemplo, a mí me ha dado la política muchísimas cosas que si no hubiera estado aquí
probablemente no las hubiera tenido. Desde la seguridad en mí misma a la hora de afrontar una entrevista, a la hora de hablar, que me refuerza todos los días en mi trabajo y es recíproco, también, por ejemplo, la cantidad de cosas que he conocido, de cultura, personas, asociaciones, cosas de mi pueblo que yo muchas veces les cuento a mis amigas y les digo, veniros a esto, existe esto, que ni siquiera la gente de su propio pueblo conoce, o sea que merece la pena, desde luego. Y desde luego que siempre hay un momento en el que dices, ¿qué hago? Porque cuesta, pero yo creo que también en muchas ocasiones hay veces que tu trabajo también te desborda, pero pues hay que seguir porque desde luego merece la pena. Sí, yo creo que al final cuando entras a la política es cierto que no sabes lo que conlleva estar aquí o desde luego cuánto cuesta hacer esto, porque te piensas que una idea la puedes llevar a cabo enseguida y resulta que es que tienes que convencer al técnico para que puedas hacer esto, luego el otro técnico del otro área te dice que no por esto otro, luego convence a tus concejales, a los compañeros y luego resulta al de los cuartos, hay que convencer al de los cuartos y entonces es verdad que las cosas cuestan mucho, pero es cierto que al final si tienes tus ideas claras, si sabes hacia dónde vas y tienes apoyo, lo tienes todo hecho. Porque cuando cuentan contigo, que también hemos hablado mucho de cómo tú participas en las cosas y cómo nace de ti estar ahí, pero también hay que hablar de que alguien ha pensado en ti para estar aquí, ¿no? Y eso es de agradecer. En mi caso, cuando Rosselló me llamó para contar conmigo y darme las concejalías de Hacienda, Personal y Juventud, yo me eché las manos a la cabeza, dije, madre mía, lo que se me viene encima, ¿no? Pues oye, ahí hubo una persona que confió en mí para ostentar esas responsabilidades tan grandes. ¿Que hubo algún momento en el que pude pensar, madre mía? Al principio. Porque si tienes gente que te apoya y luego además tú te rodeas, que es lo más importante, de gente que también te apoya y que sigue el proyecto que tú tienes y que al final eso lo hace grande, yo creo que en muy pocas ocasiones va a ser en las que vayas a querer decir tiro la toalla o cualquier cosa. Por lo tanto, si tienes el apoyo de la gente de la que dependes y luego encima tienes a tu alrededor a gente que es mejor que tú en absolutamente todas las cosas que haces, pues al final yo creo que vas a poder conseguir cualquier cosa y nunca vas a querer tirar la toalla, al revés, vas a querer siempre seguir hacia adelante, seguir haciendo cosas y constantemente ir avanzando. Sobre todo porque al final toda esa gente y todos los ámbitos donde te rodeas te van a estar aportando constantemente información y te van a estar aportando cosas que tú al principio pues no conocías o no sabías y que eso te va a ir abriendo puertas para poder llegar a más sitios. Por lo tanto, no sé si porque somos muy jóvenes todavía somos optimistas o porque desde luego el optimismo ahí está y yo creo que es lo importante de los jóvenes y la política, que es la ilusión y querer seguir trabajando para mejorar las cosas. Yo desde luego que llevemos 1 hora y cuarto aquí y que todavía no hayas robado ninguna botella. De verdad que esto me gusta mucho cómo estamos afrontando este podcast, ¿no? Esta tertulia en la que estamos hablando de jóvenes y de política. Como digo, llevamos 1 hora y cuarto, vamos a tener que ir terminando, más que nada para que estos chavales se puedan ir donde se tengan que ir y el que nos esté viendo luego en el podcast, cuando esto se emita por Vivit Televisión o por las redes sociales de Radio Pacolo, pues que no se le haga demasiado pesado. Entonces para ir terminando, tiene Alba preparadas unas cuestiones que creo que son muy interesantes de plantear. Entonces, pues para ir terminando, Alba. Vale, pero si queréis terminar... Pero si queréis terminar vuestra exposición con esto, evidentemente podéis hacerlo, ¿eh? Yo voy a ser muy ágil, muy rápido. No, porque me parece, con respeto a todas las demás, pero la pregunta que formula Julia me parece la más interesante de todas, quizá... Hombre, gracias por la parte que me toca. Quizá por la implicación personal con la que yo la he vivido, especialmente en el periodo junio 2023, diciembre 2024, porque, bueno, asumo siempre como... Que la broma, que a mí también me parece la más inteligente también, asumo siempre como propia responsabilidades que quizá no, objetivamente no me corresponden, pero bueno, yo soy un poco así. Y yo creo que la contestación la encontré, no la tenía, pero la encontré en un libro que es de Mariana Alessandri, que es una filósofa
latinoamericana, y el libro se llama Visión Nocturna. Y a lo largo de ese libro, en el que me fui encontrando, aprendí que las emociones negativas no hay que reprimirlas, sino que son útiles, que tienen una utilidad. Y quien lea el libro, porque es una recomendación personal que hago, de hecho si me dijeran recomiendo un libro, recomendaría ese, de todos los que he leído, y créeme que me gusta mucho leer, aprendí qué es lo que me pasaba, por qué me pasaba y cómo utilizar o cómo aprender de ello para que sea útil esas emociones negativas en las que pues, enfadarse resulta que a veces está bien y que te pone en alerta, te está pasando algo, te está avisando, es una señal de alarma, el sexto sentido de Spiderman, o a lo mejor estar triste te estaba informando de que ocurría algo cerca tuyo que no estaba bien. Entonces yo, que soy muy dicharachero, muy optimista, pues había cosas que no estaban bien, que me hacían sentirme así. Y en ese libro yo creo que encontré la respuesta, y quien a lo largo de su vida, en política o no haya encontrado o se haya cuestionado si está en el lugar indicado haciendo lo que, si merece la pena, ¿no? La pregunta es si merece la pena esto, pues yo respondo diciendo que mi aprendizaje ha sido vivir la política como vivo la vida. Yo soy en política, de verdad, aunque igual que en mi vida cotidiana, con diferencia de que soy bastante más rata como concejal de Hacienda que después como amigo. Pero yo vivo la política como la diferenciaba Max Weber, que es, Max Weber decía, hay personas que quieren vivir para la política y hay personas que quieren vivir de la política. Yo me puse como máxima no confundirme nunca y vivir para la política. Y para vivir para la política, mi condición sine qua non era que yo era concejal, teniente alcalde, lo que fuese, siempre y cuando mi salario saliese de otro sitio que no fuese de una administración pública. ¿Por qué? Porque hay algo a lo que nunca voy a renunciar, que es la libertad de decir lo que quiero o lo que creo que debo de decir en cada momento. Y segundo, la no dependencia, que eso lo decía, advertía a la gente joven, la no dependencia de. Entonces, bueno, pues era muy difícil, y es muy difícil, en un trabajo al que dedicarte profesionalmente, cumplir con las obligaciones de un puesto que es muy exigente, todos, incluso en la oposición es muy exigente, porque todo el mundo te para, todo el mundo te pregunta, todo el mundo hay que informarle, y además, lógicamente el ciudadano cree, y es así, que el cargo de concejal empieza el lunes a las 00 y acaba el domingo a las 23:59, y dice, bueno, pero es que eso no es que no acaba, digo, pues eso te estaba contando. Entonces, con esas dificultades, pues, se suman, porque dices, ¿qué necesidad tengo yo? Si yo, me decía un maestro ya retirado jubilado en una comida, que decía, con lo bien que podría vivir tú con tu señora. Entonces era yo profesor y ella maestra. Ahí en casa tan tranquilo, programar los viajes de las vacaciones 2 meses por ahí. Bueno, yo he elegido vivir para la política, sé que se me va la salud en ello, sé que se me va el tiempo y sé que se me van los recursos, pero es una decisión que a día de hoy reafirmo, pese a atravesar muchos baches en los que he aprendido a encontrarme con emociones negativas y a utilizarlas. Yo trabajaba en correos, dejé por cosas del ayuntamiento, de mi concejalía, no pude, tenía que renovar una serie de papeles para mantener la plaza ahí, no pude entrar, y cuando me he visto que no tienes dónde entrar. Pero a lo que decía Julia, yo no lo he superado, yo viví un momento que no he superado. Por ejemplo, hay veces que la salud mental te falla y que las circunstancias, el momento que tú estás viviendo, te hace que una frase, quizá de quien más te quiere, o una frase de una persona que no te lo hace con esa intención o que no tal, pues te puede doler y te puede hacer que, pues eso, que arrastres o te puede joder la vida, es así. Yo viví un episodio que fue la feria del año 2016, donde, bueno, pues el gobierno de España dice que va a haber una serie de inspecciones en las casetas. Esa feria, yo me acuerdo que mi técnico de fiestas y yo, Clemente y yo, lo llevábamos, estábamos súper ilusionados, tanto por la programación, por todo, o sea, por todo el cómputo de la feria. Nos llega esto y se jode la feria entera, desde una pitada en el desfile de apertura, después de haberme enfrentado a mis compañeros en una junta de gobierno para que se contratase, por ejemplo, a Combo Calada. En el concierto de Combo Calada me dan hostias hasta decir basta. O sea, yo te puedo decir que estuve llorando todo el concierto en mi casa, yo encerrado llorando, conforme me llegaban todas las fotos, todos los mensajes, todo eso de lo que estaba pasando en ese concierto. Te digo, yo me había enfrentado a todo el equipo de gobierno para que contratara a Combo Calada, por ejemplo. Los festeros de la pitada o Combo Calada
cuando hizo lo que hizo, estaba pensando en joderme la vida? No, ninguno de ellos. O sea, a lo mejor estaban pensando en conseguir otra serie de propósitos, o porque tenían otra visión totalmente distinta. Pero a mí en ese momento me cambia el chip completamente, porque es cierto que yo soy una persona muy emocional, para todo. O sea, yo es verdad que sé separar muy pocas veces de ciertas cosas porque yo trabajo siempre con el corazón, tanto a la hora de llevar a cabo una idea, una propuesta, un proyecto, siempre yo, es verdad, o sea, soy muy emocional para todo en la vida y eso me hace que se me rompa todo. Se me rompa todo hasta yo llegar al despacho todos los días y ponerme a llorar. Yo me acuerdo de una reunión con la Sociedad de la Virgen que tenía y llamar a mi compañera Tania, que mi compañera se acercase para hablar con ella, tratar un poco, a calmarme para poder atender la cita que tenía después, porque yo había días que llegaba y me ponía a llorar. Y para mí, a mí que me lo dijera el partido en cuestión, sinceramente, era el debate político donde tú puedes tener una idea enfrentada con otra. Pero que me lo hicieran, o sea, que te lo haga una persona por la que has hecho tanto, es lo que mi cabeza no procesaba. Evidentemente luego vas trabajando el tema, te vas dando cuenta de que la intención no es esa, que no es nadie tal, pero que emocionalmente te pille a veces como te pille, te puede causar un dolor que a veces pues, puede ser mayor, menor, pero te puede hacer replantearte eso. Yo me quise ir y conocí la política autonómica, pero luego cuando empecé a trabajarme este tema, y porque yo al principio no me di cuenta de que esto era un problema de salud mental, luego me di cuenta de que lo tenía, yo me di cuenta de que atravesaba una depresión por culpa de este episodio, luego lo trabajas y luego quise volver quise volver y por eso volví a entrar en una lista municipal para reconciliarme con la ciudad que había hecho, porque me había dado tanto, pero a la cual yo, por ese episodio, en ese momento en concreto, yo culpaba de todos mis males y a la cual yo le había cogido tenía un cierto enfado, un cierto odio por algo que tal, o sea, pero eso me llegó a pasar. Y también, pues bueno, yo creo que no está mal compartirlo. No, está muy bien. Para que veáis que somos personas que a veces nos pasan ese tipo de cosas, que a veces no con la intención con la que se hacen. Pues estoy convencido de que no fue con esa intención, pero que a mí personalmente pues, me afectó hasta ese punto. ¿Por qué? Porque me sentía que yo no podía entender cómo por aquellos por los que había dado tanto, yo como te decía, es que yo he puesto dinero en mi bolsillo, tal. Entonces, ¿cómo por personas con las que has hecho tanto no te lo devuelven de esa manera? Venía de un momento muy dulce, habíamos sacado una mayoría absoluta en el año 2015, algo impensable en una ciudad como Almansa, donde el PP no había ganado nunca, y ganamos y con mayoría absoluta. Bueno, pues vienes de ese momento, te pasa eso, vienes en ese momento y quizá te piensas también, te vienes un poco arriba y luego la hostia pues te viene más fuerte y a mí pues mentalmente me hizo mucho daño y es algo en lo que me llegó a pasar por la pregunta que hacía Julia. No solo está bien que lo compartas, sino que te agradecer que lo compartas porque como bien decías, ¿no? Esto pues, os humaniza también, es decir, que la gente vea que sois políticos porque os dedicáis a la política, pero que antes de ser políticos, lo primero que sois personas, como estamos demostrando, creo, esta noche. Alba, tu turno. ¿No? Sí, claro. Tenemos todo el tiempo que queramos, lo que pasa que no queremos Tener demasiado tiempo. Nada, muy fácil y muy rápida, yo creo, si la entendéis como yo. Es un poco también con el hincapié de diferenciar política de persona, ¿no? Y acercarnos un poco. Y la idea sería ya, para terminar como dinámica final, que cada uno cogiera a una de las personas que tienen el otro lado de la mesa, a la que queráis, y digáis una cualidad que admiráis de su persona o de su ser político, lo que prefiráis, y hagáis también una crítica constructiva, esta vez sí que a su yo político. Muy bien. Empiezo yo. ¿Veis por lo que le he puesto aquí? ¿Os dais cuenta de lo que le he puesto aquí? Claro. Buena dinámica. Pues yo creo que de Israel destacaría precisamente la sensibilidad. Yo creo que la sensibilidad, la empatía es fundamental en política. Entonces, yo creo que lo que tú has estado... Pero tan extraña. ¿Eh? Pero tan extraña. Yo creo que lo que tú has estado comentando precisamente
Desde mi punto de vista, yo también soy una persona muy emocional y yo creo que eso es una gran fortaleza. Entonces, yo destacaría precisamente toda esa sensibilidad y esa emoción que para mí es lo que yo decía antes, para estar en política hay que tener buenos valores, hay que tener sentimientos, hay que ser humano, porque si no, si deshumanizas la política, entonces es cuando tomas malas decisiones, cuando no empatizas con la ciudadanía, cuando no buscas el objetivo correcto, entonces yo destacaría esa sensibilidad. Pues yo voy a seguir entonces. Vale. Benjamín. Vale, perfecto. Yo creo que también, no sé si por empatía o por ponerme en el lugar de, pero yo de Benjamín yo creo que hay que valorar muy positivamente la valentía. Yo creo que tener una persona como Benjamín dentro del Partido Popular le da al Partido Popular mucho, y me voy a intentar explicar por qué. Si no me falla la memoria, que a lo mejor me estoy equivocando, yo creo que concejal de Hacienda más de 4 años seguidos, no sé si ha habido alguien. ¿Por qué? Porque es ser el malo, es ser el responsable. Es que si todo va bien, ¿y por qué no me diste más? Y si todo va mal, claro, si es que tú has hecho mal las cuentas. Entonces, en una tarea tan compleja como esa, que creo que es la segunda más compleja, porque la primera, Benjamín también la llevó a la vez. Yo creo que Miguel Cuzca sí que llegó a ser más de 4, pero yo creo que el único. Pero quizá el único. Pero es que Benjamín, además de llevar a eso, llevaba personal. Que no hay cosa más difícil, y lo dice un funcionario, que gestionar a los funcionarios. Porque además cada uno de su departamento, cada uno con sus reivindicaciones, cada uno con sus... Porque no hay nada mejor que preguntarle a un funcionario, que siempre sus funciones son las más importantes del mundo, y el de al lado, pues ese ya veremos. Es decir, es complejísimo. Entonces yo me imagino la situación en la que en 2019, no, Benjamín, mira, ¿qué vas a llevar? No sé cómo sería, pero Hacienda, personal, y yo me imagino ahí a Benjamín haciendo así, dice, déjame juventud, déjame pasármelo bien un ratico algún día, déjame algo que me dé a mí. Entonces yo creo que tener una persona valiente que en ese momento diga, a lo mejor dentro de cada equipo, un perfil así, decir, que sí, que con todo. Joder, yo creo que eso es lo que todo equipo quiere, ¿no? Yo creo que alguien que pueda hacer de pivot, de alero, es fantástico, alguien que pueda hacerlo todo y que cuando el equipo se lo pida esté ahí, pues yo creo que es algo que, esa valentía, yo creo que es algo que a destacar de mi hija. Bueno, pues recojo el guante. Lo primero, gracias. Y lo segundo, te digo exactamente lo mismo. A ver, es cierto que el perfil de Hacienda, que todo el mundo dice el de los cuartos, ¿no? Es muy, muy complejo. Y Mi abuela decía el de las perricas. El de las perricas, pues efectivamente. El de las perricas sufre mucho y el tesón que hay que tener, que en este caso lo tiene Javi, y sobre todo la capacidad de trabajo. En unas cosas, desde luego, se pueden hacer de una manera y otras de otras, pero lo que es innegable es que en esa concejalía hay que trabajar mucho, mucho. Y Javi es muy, muy trabajador y es algo que, desde luego, se le echa a las espaldas. Muchas veces asume estas responsabilidades que no le tocan a él, pero se las echa a la espalda y las saca para adelante. Y yo creo que al final es algo que dice mucho de una persona, de un político, y que tenemos que tener en cuenta a todos, porque más allá del partido en el que estés, al que pertenezcas, pues cada uno tiene sus valores y cada uno es de una manera personalmente, y por lo tanto el venir aquí y afrontarte a unos retos que cuando entras por esa puerta a las 8 de la mañana, a las 8:30, a las 9, cuando se entre por la mañana, no sabes con lo que te vas a encontrar cada día, y por lo tanto, bueno, pues tener en este caso pues a una persona como es Javi dentro del equipo, que busca las soluciones constantemente a todos los problemas, pues yo creo que también es de reconocer una persona trabajadora y luchadora como es Javi. Pues tu turno, Israel. Y yo pues tengo la suerte de poder decírselo a Ben, algo que siempre he pensado de ella, y para mí lo que más destaco de ella es su educación, pero su educación personal, la educación que le han debido transmitir en su familia, y que es que siempre tiene una buena cara, siempre tiene un buen gesto, siempre, aunque haya un debate político, aunque discutamos, aunque nos enfrentemos, nunca te va a tener una mala mirada, y siempre eso, con una sonrisa, y siempre te saluda, siempre tal, y vamos, yo lo que destaco de ella, porque yo sé
que si alguna vez la necesitase, yo creo que puedo, aunque no seamos amigos íntimos, yo sé que puedo coger el teléfono y sé que ya la puedo llamar y sé que me lo va a coger y que va a intentar ayudarme en aquello. Entonces yo, si algo tengo que destacar de ella es eso. Bueno, pues ahora vamos a lo contrario, ¿no? Ya que habéis elegido cada uno de vosotros al de enfrente, bueno, pues igual, empieza Belén, por ejemplo, diciéndonos qué es lo que critica más que crítica, Tendría que haber sido al revés, primero lo malo. con lo bonito que había quedado. Sí, la verdad es que era un buen cierre. Claro, lo dejamos así, pues, lo dejamos así si queréis, vamos a ver, a mí me daría igual, yo lo he hecho por el orden que lo has hecho tú, ¿sabes? Toda la razón. Pero que había utilizado la palabra crítica y quería utilizar la palabra consejo, no crítica. Y Bueno, ha pues sido nada, la aconsejaros mía culpa. entonces. O sea, un consejo que le daríais a la persona que tenéis enfrente, no una crítica. Un consejo, eso sí. ¿Vale? Entonces lo dejamos en consejo. Eso está bien. Pues aconseja Un consejo. No critique. Pues yo creo que como consejo quizá, como además has manifestado que siempre te han criticado por el tema de la homosexualidad, librarte desde luego de esos complejos de hacer caso a quien te diga que por qué estás en el Partido Popular, etcétera. Y desde luego hacer caso a tus convicciones y a tu seguridad, porque yo creo que la has demostrado con creces. Yo creo que quien hace ese tipo de comentarios, ese tipo de acusaciones, quien debe de mirárselo es la persona que los emite. Entonces yo creo que como consejo, ignorar absolutamente todo ese ámbito de personas que no tienen que aportar nada positivo, sino al contrario. Israel, aconsejale tú a ella. Bueno, Es complicado, ¿eh? Es difícil porque tengo enfrente a una persona que la verdad es que es bastante completa. Es verdad, es bastante completa. Muchas gracias. Es verdad, tanto formativamente como he dicho antes, la educación. Y a mí sí que me gustaría que fuesen más tú y que te dejases, que nos dejases más colaborar a los que estamos enfrente con las áreas que tú llevas. El que de verdad haya un compromiso por contar con nosotros. Al final, yo creo que si trabajamos todos juntos va a ser mucho mejor, y al final trabajar todos juntos y de manera unida beneficia siempre al que gobierna. Eso también lo tenéis que tener muy claro. Y aunque sea echar piedras sobre mi tejado, el Partido Popular le gusta trabajar, le gusta, pero sobre todo a aquellas personas que compartimos ciertas cosas, como algunas de tus áreas, como el tema de la igualdad, de ese compromiso social, que hay personas muy válidas en mis filas. Si te dejas ayudar por nuestra parte, yo creo que va a ser muy gratificante tanto para ti como para toda el área que tú llevas. Bueno, pues ahora Hacienda con Hacienda. Pues lo que pasa es que es muy personal, no es tan político. Pero Lo podéis llevar al ámbito que queráis. en la experiencia que tienes aquí, a ver, este área tiene sus cosas malas, pero tiene una positiva. Lo siento por todas las demás, pero es en la que más se aprende desde el punto de vista técnico, jurídico, económico. ¿Sí? Y Benja ha tenido la suerte de tenerlo. Está preparándose, a lo mejor no debería decirlo yo, pero bueno, está preparando una oposición. Yo siempre le digo lo mismo, digo, él se está preparando para ir a darse la leche por la plaza directa, ¿no? Y yo le voy a dar como consejo que participe en las bolsas, porque que participe en las bolsas, que se lo he dicho alguna vez después off the record, porque creo que con la experiencia que tiene aquí, es decir, con la experiencia del otro sitio, cuando llega a la silla ya ve venir al político, ya sabe lo que quiere o cómo se lo va a intentar colar. Con esa experiencia lo va a hacer genial, y yo creo que es un consejo que me ha aplicado a mí siempre, que la política, yo creo que esa valentía que le hace estar para todo, no debe privarle de pensar en él también. Porque somos personas jóvenes, estamos construyendo nuestro proyecto familiar, y es una persona a la que solo nos ven discutiendo, pero, por ejemplo, compartimos amistades porque mi cuñada ha estado en el protocolo, tenemos amistades, y siempre me han llegado buenas palabras de él, y por lo tanto yo le deseo lo mejor, y sé que como lo que está preparando sirve y lo va a hacer genial, le digo que se eche al toro. O sea, le digo que esa valentía que ha tenido la política, que se la practique profesionalmente, porque sé que le va a ir bien. Benja, al monte, dice.
Bueno, pues yo lo que le diría también, no sé, o lo que le digo más bien, no es algo más por la rama política, sino también por la rama personal, y es que muchas veces en la complejidad de la gestión, las preocupaciones y los problemas, es muy complicado dejarlos en el despacho. Y uno llega y le cuentan muchísimas cosas, ve muchísimos papeles que todos son problemas y no sabe cómo solucionarlos. Y lo peor de todo eso es no saber dejarlo en el despacho o no poder dejarlo en el despacho e irse a casa pues con la tranquilidad de que al día siguiente pues lo va a coger y ya está. Entonces mi consejo es ese, que frente a todos los problemas que puedas tener en el día a día, que estoy seguro que son muchos, frente a todas las dificultades o todas las inquietudes que te hayan podido surgir negativamente, pues intentes, en cierta manera, no extrapolarlos a la vida personal, familiar, porque pues en muchas ocasiones, aunque aquí vengamos a hablar nosotros, detrás de nosotros también hay mucha gente. Está nuestra familia, nuestros amigos, nuestro grupo, que nos tiene que aguantar y nos tiene que soportar en muchas ocasiones ausencias, en muchas ocasiones enfados y que no les corresponden. Entonces yo lo que sí que le diría es que si eso es así, que pues intente dejarlo lo más aparcado posible, que intente separar lo laboral y los problemas que pasen en el ayuntamiento, y que al final, pues en casa, los amigos o la familia, pues lo note lo menos posible, que estoy seguro que la vida y la salud mental de cada uno está por encima de cualquier trabajo y de cualquier profesión. Y me habría ahorrado un libro, porque lo que me ha dicho Benjamín llevo muchas páginas. O sea que lo recojo con mucho gusto. Alba, ¿tienes algo que decir? Nada, yo creo que por mi parte ha quedado todo más que dicho. Bueno, pues yo el consejo que sí que os daría a los cuatro es que sigáis así, que montemos un partido. Y que ojalá en los plenos hubiera este mismo ambiente, ¿no? La verdad es que llevamos mucho tiempo en esta tertulia. Yo creo que ha estado muy bien, habéis estado muy bien los cuatro, habéis sabido entender de lo que hoy queríamos hablar, y eso me gusta mucho. Y nada, pues daros las gracias, por supuesto, daros las gracias por esto, por lo que habéis hecho hoy. La gente que está aquí no es consciente, no lo sabe, pero quizá en unos años, sobre todo los más jóvenes, los que estáis aquí a la izquierda sois un poquito más jóvenes, estos también son jóvenes, pero bueno, aquí es un poco bastante. Hay alguno que... de todo hay. Pero bueno, en cualquier caso, no sois conscientes de lo que está pasando aquí hoy, y algún día vosotros, en casa, veréis un debate político en la tele y podréis decirle a vuestros padres o a vuestros hijos o a vuestros sobrinos, que me da igual: yo vi a políticos llevarse bien. Y lo podréis decir porque habéis sido testigos de algo que no suele ser habitual, por desgracia, y que ojalá fuera un poquito más habitual. Nosotros lo tenemos que dejar aquí. Ya habéis visto que incluso en política, Conrado Pacolo, se puede conseguir cosas impensables. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Yo de verdad os lo vuelvo a agradecer, os vuelvo a agradecer vuestra participación en este podcast, y nosotros pues ya despedirnos hasta el siguiente podcast. Creo que nos queda, no sé si 1 o 2 para terminar la serie. Nada, que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado, que os dé que pensar, y ahí nada, nos quedan 2, me están diciendo, así que ya estaría.